tema en esta oportunidad, y tal y cual como aparece en la invitación, es precisamente hablar de los padres valientes o los valientes padres terrenales de Jesús. ¿Y por qué quiero yo hablar de este tema? Porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando se habla específicamente de José y de María, se habla con un nivel básicamente casi como una fábula de cuento, ¿verdad? Rompiendo todo lo que significó, especialmente para los cristianos, para la humanidad, la participación tremenda de este hombre llamado José y de esta mujer llamada María. El mundo se va a dos extremos, especialmente con María. O la idolatran, ¿verdad? La transforman en un ídolo, o la transforman en una mujer de fantasía y de fábula. El nacimiento de nuestro Señor Jesús también lo transforman de la misma manera. Y todo lo que es este pasaje, ¿verdad? Y todo lo que es esta historia bíblica real, de alguna u otra manera se deforma al punto de que hoy día hablar de María, hablar de José, hablar de Jesús en su nacimiento es casi, ¿verdad?, un cuento de hadas para muchos y un sistema idolátrico para otros. Entonces, cuando nosotros de alguna u otra manera abordamos este tema a través de la Biblia, vamos a poder notar, y de aquí yo despierto un poco el interés a cada uno de ustedes que explore, porque la verdad es que cuando tomé este tema me demoré fácilmente 3 domingos y hasta un cuarto domingo el poder hablar y exponerlo. Porque cada vez que uno iba avanzando, ¿verdad? Con Mateo, con Lucas, se iba encontrando con algunos grandes o pequeños grandes detalles que de alguna u otra manera uno como persona, o al menos a mí, ¿verdad? Como padre, me llama y me ha llamado profundamente la atención. Y quizás rompiendo paradigmas, ¿verdad? Equívocos en torno, ¿verdad?, a esta gran pareja y este gran matrimonio que si no hubiera sido por ellos, la verdad es que la historia en cuanto a la salvación hubiera sido distinta. Sin embargo, bueno, como yo decía al principio, me imagino que ustedes, ¿verdad?, han podido escuchar también excelentes estudios acerca de María. Lo que de alguna u otra manera los cristianos no podemos evitar, ¿verdad?, es hablar de ella o hablar de José, ¿no? Porque generalmente el mundo católico, especialmente cuando se habla de María, y nos atacan mucho a los cristianos porque no la adoramos como una imagen, ¿no? Entonces ellos creen que el cristiano desvaloriza o el cristiano no considera la importancia de María. Y créanme que sí es importante, ¿verdad?, María para nosotros, así como José. Bueno, lo primero que yo tengo que decir con María, ¿verdad?, es que la elección de parte de Dios de esta madre terrenal de Jesús no fue algo azaroso, sino fue más bien algo específico y muy, hablemos, objetivo, por las características de esta mujer llamada María. Era una mujer, ¿verdad?, que tenía dos características específicas: sujeción y obediencia. Sujeción y obediencia. Y aquí empiezan las lecciones para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Todos los personajes bíblicos, si usted de alguna u otra manera se incorpora a analizar todos aquellos, estamos hablando, por ejemplo, de Noé, de Abraham, de Ruth, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, de Pedro, de Pablo y de todos esos grandes hombres y mujeres, primero que nada eran personas comunes y corrientes como cualquiera uno de nosotros. No tenían poderes especiales, no eran superhéroes, ¿verdad? Porque también de alguna otra manera se tiende a pensar, que María, ¿verdad?, era casi poderosa, entonces era muy especial en ese sentido. La verdad es que no, María era una mujer como cualquier persona en un contexto histórico específico. Noé, Abraham y todos aquellos grandes hombres, Pablo, Ruth, ¿verdad?, Elizabeth, todas eran mujeres que de alguna u otra manera normales como nosotros, ¿verdad?, pero que vivieron en un contexto específico histórico. Pues bien, María vivía en un contexto histórico. Y la característica que tenían todos estos hombres que estoy mencionando y mujeres que estoy mencionando es que ellas eran personas que estaban sujetas a Dios
y que eran obedientes, ¿verdad? Muchas veces muchas personas dicen, creo yo, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Y bueno, ¿y por qué no obedeces a Dios? Bueno, es que, mire, yo creo que me falta aprender, me falta conocerlo más, y hay una serie de excusas que de alguna u otra manera, más que acercarlos, dice que los aleja de Dios. Bueno, la creencia está sujeta, ¿verdad?, a la sujeción, a la obediencia y a la fe. Y cuando a estos hombres y a estas mujeres Dios les daba una orden, no había, ¿verdad?, de alguna u otra manera, alguna excusa para no hacerlo, sino que inmediatamente se ponían a trabajar. Yo todavía me acuerdo, y usted me imagino que también cuando usted lee la historia de Noé, cuando el Señor le dice construye el arca, un arca de tremendas dimensiones, en un contexto complejo, difícil, ¿verdad? Donde no existía la lluvia todavía, como nosotros la conocemos hoy día, se puso a construir algo, pero gigantesco. Yo no veo en la Biblia que Noé se haya puesto como quien dice, a discutir con Dios. Señor, ¿por qué me matas a hacer esto? ¿Qué significa? Mire que a mí me cuesta, que soy... No, el hombre se puso derechamente a trabajar. Y eso de alguna otra manera es una primera lección que de alguna forma nosotros tenemos que empezar a reconocer. Cuando yo hablo de valentía, mis hermanos, tanto de María o de José, ¿verdad? Se necesitaba de alguna otra manera ser una persona valiente para poder de alguna u otra manera aceptar esta tremenda responsabilidad de ser padres, ¿verdad?, terrenales de Jesús. Y por eso que es bueno ponernos quizás en el contexto histórico y en el contexto tanto de María como de José. Y uno se pregunta, ¿verdad?, de acuerdo a esa realidad, ¿qué significaba para una mujer virgen, en el sentido de que no había tenido contacto sexual aún con José, ¿verdad?, que estaba desposada para casarse o estaba prometida para casarse, estar embarazada antes del matrimonio, ¿verdad?, en un contexto histórico como era el de la época de María? Ya con esa tremenda pregunta y esa tremenda reflexión uno dice, vaya, qué complejo, qué difícil, ¿verdad? Hoy día ver una dama, ¿verdad?, embarazada sin casarse, quizás para nosotros hoy día es normal. No nos provoca tanto conflicto. Pero en el contexto histórico de María sí era algo complejo. No era algo, ¿verdad?, casual. Segunda pregunta. ¿Qué significaba, hermanos, hermanas, quedar embarazada de manera milagrosa, sobrenatural? También es una situación, dice, nosotros hoy día leemos la historia y damos gracias a Dios, pero para esta mujer, ¿verdad?, María, era algo tremendo desde el punto de vista personal. ¿Y qué significaba, una tercera pregunta, ser responsable, ¿verdad?, junto a José, de amar, criar y cuidar al futuro Salvador del mundo? Cuando nosotros nos ponemos en el contexto y tratamos de buscar alguna respuesta, ¿verdad?, a estas preguntas, nos encontramos quizás, y a mí me ocurrió, que se me empieza a poner quizás los cabellos de punta y me empiezo a erizar porque me pregunto, hablemos, ¿yo hubiera ocupado el puesto de José? ¿Usted hubiera sido, verdad, hubiera ocupado el puesto de María? Y ahí donde uno se empieza quizás a hacer una serie de preguntas en cuanto, ¿verdad?, a nuestra fe y en cuanto, ¿verdad?, a nuestra sujeción a Dios. Quizás la primera reflexión que a mí me interesa dejar en claro es que para el Señor es sumamente importante y siempre ha sido importante la institución del matrimonio. El matrimonio para Dios, ¿verdad?, es una institución divina que nace ahí en Génesis. Es una institución que el Señor valora y es una institución que el Señor protege. El Señor tenía que llegar, ¿verdad?, a un matrimonio, pero no a cualquier matrimonio, a un matrimonio de un hombre y una mujer, ¿verdad?,
que eran justos delante de Dios y que iban a aceptar, ¿verdad?, estas condiciones tan especiales. Este José, comprometido con María, aún no había sellado su unión matrimonial con ella. Y sin embargo, ¿verdad?, le comunican que su futura esposa está embarazada. Nuevamente, en el contexto histórico, ¿qué significa para un hombre justo como José? Que le avisen que su señora está embarazada. Muchas cosas pasan por su cabeza. De hecho, la ley, ¿verdad? Si usted lee Levíticos 20, lo que tenía que haber pasado con María era haber muerto, habremos apedreada. Porque había una inmoralidad, hablándolo carnalmente. Era difícil para José. Hoy día, cuando quizás una persona comprometida con alguien le dice, oye, tu futura novia está embarazada, bueno, usted llega y la deja, ¿verdad? Hay una traición, hay, ¿verdad?, una ruptura, pero acá este José de alguna u otra manera amaba a María. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió, verdad? En este tiempo. Y todo esto, mis hermanos, se estaba construyendo y se estaba de alguna otra manera trazando por parte de Dios de manera aún secreta. Los únicos testigos de todo lo que estaba ocurriendo aquí era José, María y Dios. Y por lo tanto, ¿verdad? Entonces estamos en una encrucijada. Por un lado divina, por otro lado humana. José no era cualquier persona. José era descendiente de la línea mesiánica que venía desde Abraham. Y Lucas dice que viene desde Adán, inclusive. En Mateo capítulo 1, versos 16 y 17, habla un poco y describe la descendencia de este José. Y dice ahí, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14, múltiplo de 7, ¿no? Un detalle importante. Bueno, Lucas lo escala hasta Adán, la descendencia de José. Entonces José no era, ¿verdad?, una persona común y corriente. José venía de la línea mesiánica. Pero además José tenía también características muy especiales, personales. Ahí en el mismo libro Mateo, usted baja a capítulo 1, versos 18 y 19, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido, dice el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Lo que tenía que haber hecho José era haber denunciado, ¿verdad?, el acto de inmoralidad de María. Se había roto una promesa y la ley, ¿verdad?, mosaica le daba el derecho de denunciarla y de romper, ¿verdad?, esa relación con ella. Y lo más probable, como yo le decía, es que María hubiera sido lapidada, muerta, ¿verdad?, a piedra. Pero dice ahí en el verso 19 que José, su marido, como era justo, y una característica importante, José era un hombre justo, no quería infamarla, no quería humillarla, no quería de alguna otra manera entregarla, ¿verdad?, a este castigo. Entonces la quiso dejar de manera secreta, sin decir nada. La sorpresa, el balde frío, ¿verdad?, de agua fría ya se la había llevado. Su futura esposa estaba embarazada y era una situación, hablemos, compleja. Por esa razón, entonces, ¿verdad?, tenía que intervenir el Señor para evitar que se cometieran errores y para evitar, ¿verdad?, que de alguna u otra manera se rompiese el objetivo fundamental, ¿verdad?, de este matrimonio. Por eso que siguiendo la lectura, ¿verdad?, en el mismo Mateo capítulo 1, versículo del 20 en adelante, dice, y pensando él en esto, ¿en qué? En dejar, ¿verdad?, a su futura esposa, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David,
No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció cuando se cumpliese, dice, lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió, dice, a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Nuevamente, ¿verdad? Nuevamente el Señor interviene a través de este ángel y le dice a José: mira, lo que está ocurriendo es obra de Dios. Tiene un objetivo, el nacimiento del Salvador del mundo. Y aquí hay varias haremos, lecciones. Primero que nada, ¿verdad? Quizás uno empieza a pensar en qué uno haría, quizás despertarse del sueño y ponerse a meditar, será bueno, será malo, qué sé yo. No. Dice que en el verso 24 José se despertó e hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió, dice, a su mujer, a María. No hay cuestionamientos, no hay dudas, no hay conflictos, ¿verdad? Lo segundo importante aquí, que dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, es decir, el Señor para ellos fue el primer hijo, Jesús, el mayor. Y lo segundo, ¿verdad? Que ellos vivieron una vida después matrimonial normal. Dice que no la conoció, es decir, no tuvo relaciones, ¿verdad? Sexualmente hasta después de que nació Jesús. Por eso que tuvieron más hermanos, ¿verdad? Jesús convivió con hermanos y hermanas porque ellos siguieron un matrimonio como cualquier otro matrimonio en el contexto. Eso es lo que de repente no quiere entender muchas veces el mundo católico. ¿Verdad? Le niegan la posibilidad de un matrimonio normal entre José y María. Sin embargo, la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Y fíjese que aquí, si nosotros nos trasladamos a la promesa de Abraham, que serían, dice, benditas todas las familias de la tierra, esa fue la promesa que recibió Abraham. Abraham nunca supo ni nunca se imaginó cuándo esto ocurriría. Y aquí empezó a ocurrir. Con Jesús, ¿verdad? Empieza a cumplirse la promesa donde todas las naciones serían benditas o las familias serían benditas. ¿A través de qué cosa? A través del Evangelio. Entonces se estaba conjugando, mis hermanos, y se está juntando cada una de estas piezas de manera perfecta de parte de Dios. Pero para que estas piezas se encajaran, deberían haber entonces hombres y mujeres que asumieran el rol y aceptaran lo que el Señor le estaba pidiendo. ¿Qué pasaba con María? Este plan magistral de Dios, ¿verdad?, tendría también la participación de esta mujer llamada María. Si usted me dice quién llevó el papel más complicado, lo llevaron los dos. Pero no cabe duda que la persona que iba a llevar 9 meses a Jesús en su vientre era María. Nuevamente, en un contexto complejo. Y María, de alguna u otra manera, ¿verdad?, tenía que aceptar lo que estaba por vivir. Por eso es que cuando vamos a Lucas, por ejemplo, capítulo 1, verso 26 en adelante, dice, al sexto mes, el ángel Gabriel, cuando habla, si usted lee de los versos anteriores, ¿verdad?, aparece el matrimonio de Zacarías y Elizabeth. Son los padres, hablemos de Juan el Bautista. Cuando Elizabeth tenía ya 6 meses, ¿verdad?, en su vientre, ¿verdad?, a Juan, recordemos que Elizabeth era estéril, es muy bonita esa historia, ¿verdad? Entonces dice que al sexto mes, el ángel, dice Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad en Galilea llamada Nazaret. La diferencia entonces entre Juan el Bautista y Jesús era aproximadamente de 6 meses en cuanto a edad. Verso 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen, dice, era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres.
Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que qué salutación sería esta. Generalmente, mis hermanos, a través de la historia, cuando aparecen los ángeles, fíjense que es para administrar justicia. En esta ocasión aparece un ángel, ¿verdad? Dando una salutación y una tremenda bendición, y por eso que ella se turbó. Apareció, ¿verdad? El temor, un ángel. Por eso que cuando dice, sale muy favorecida, verso 28, el Señor es contigo, bendita, dice, tú entre las mujeres, por supuesto que iba a ser una mujer bendecida, por un tremendo honor de llevar, criar, ¿verdad? Y cuidar al Señor en este mundo. Mas ella cuando lo vio dice que se turbó de sus palabras y pensaba, ¿qué salutación era ella? Ella no entendía lo que estaba ocurriendo, ella no entendía lo que iba a estar por vivir. Lucas 1:30 en adelante. Entonces el ángel le dijo, María, no temas. ¿Se da cuenta? Primero el ángel pone paños fríos y le dice, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es una pregunta lógica, natural, ¿verdad? ¿Cómo va a ocurrir este nacimiento o esta concepción? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¡Wow! No sé si ustedes están tomando el peso de lo que esto significa, ¿verdad? No es algo, no es una fábula. Claro que es una historia hermosa, pero por supuesto que detrás de todo esto, mis hermanos María y José, por otro lado, estaban sintiendo cosas. No entendían la magnitud de lo que esto significa. Estaba todo ocurriendo de manera sobrenatural, de manera milagrosa, de alguna otra manera, que solamente Dios lo podía hacer. Estaban viviendo esto en secreto. Hoy día lo leemos, todos nosotros acá, pero cuando estaban ocurriendo los hechos era en secreto. No se lo podían contar a nadie. Porque si María salía en ese momento a contarle, no sé, ¿verdad? A alguien, a algún familiar, le dice, ¿de qué estás hablando? ¿Quién le iba a creer a María? ¿Quién le iba a creer a José? Entonces la única esperanza que ellos tenían, ¿verdad? Era Dios. Por eso que lo que se destaca de este matrimonio, María y José, ¿verdad? Era la obediencia y la sujeción a Dios. José, por un lado, ya lo leímos en Mateo 1:24, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, obediencia y sujeción a Dios. Y por otro lado, María, ¿verdad? En Lucas 1:38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Cuestionamientos a Dios, dudas a Dios. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me traes a mí en este contexto? Justo ahora que yo me voy a casar, justo, Señor, ahora que yo voy a empezar una familia, me ocurren estas cosas. Nada de eso. Nada de eso. Dice que María, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermanos, hermanas, yo creo que la muestra, la forma en que este hombre y esta mujer abordan, ¿verdad?, este tema es un tremendo ejemplo para cada uno de nosotros. Entendiendo, mis hermanos, que por muy complejo y difícil que sea la situación, el Señor siempre va a dar la salida. Pero lo que el Señor espera de los cristianos es la misma actitud, tanto de José como de María. Que se haga su voluntad, Señor. Que se haga conforme a tu palabra, Señor. Yo sé lo que tengo que hacer, Señor. Todos nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Me imagino que todos los que estamos conectados, nuestra esperanza es llegar al cielo.
Nuestra esperanza no es este mundo. Nuestra esperanza es llegar al cielo. Y cuando uno tiene esa esperanza de llegar al cielo, lo que uno tiene que seguir, ¿verdad? Son de alguna u otra manera las pautas que el Señor de alguna forma nos está mostrando. Por eso es que el Señor nos dice en muchas ocasiones, nosotros somos como extranjeros y peregrinos, ¿verdad? En este lugar. Y por esa razón, entonces, lo que el Señor nos pide es que seamos obedientes. Tenemos la hoja de ruta, ¿no? Tenemos el mapa que nos muestra el camino. El consejo es, sigue el mapa. No te desvíes. No nos desviemos, porque si nos desviamos, nos vamos a perder. Y entonces empieza a construirse toda una historia de este matrimonio llamado José y María. Difícil, complejo, ¿verdad? ¿Dónde nace el Señor? En un pesebre. Y claro, idealizamos lo que es el pesebre. Pero era un lugar donde guardaban los animales. ¿No es algo ideal? No creo, mis hermanos, que para un matrimonio que vaya a tener su primer hijo sea entretenido o positivo, ¿verdad? Que el primer hijo, ni ningún hijo, ¿verdad? Nazca en una pesebrera. Como padres, tratamos de que todos nuestros hijos nazcan, ojalá, en el mejor lugar, con los mejores médicos, donde la madre esté cómoda, donde el niño nazca cómodo, donde tenga todos los servicios, hablemos de salud necesarios para que ellos nazcan bien. No fue así con María. No fue así con José. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, ¿verdad? Es un tema que de alguna otra manera nuestros hijos, nuestros jóvenes, tienen que empezar a entender acerca de esta historia. ¿Saben qué, señores? ¿Verdad? O hijos, este matrimonio fue tremendamente valiente. Y merecen, ¿verdad?, todo el reconocimiento y respeto que eso significa para reconocerlos como unos verdaderos padres, de la cual, como decimos acá en Chile, le sacamos el sombrero. En Lucas capítulo 2, ¿verdad? Versículo del 1 en adelante, habla un poco del nacimiento de Jesús. Por una situación legal, tuvieron que ir a Belén. Algunos pensarán que Belén era una tremenda ciudad. Dice la historia, ¿verdad?, que Belén era un pueblo todavía. Dice acá, entre comillas, un historiador, a comienzos del siglo I, Belén era pues poco más que de 4 casas rodeadas por una muralla que estaría mal conservada, o incluso desmoronándose en gran parte, ya que había sido edificada casi 1000 años antes. Sus habitantes vivían de la agricultura y la ganadería y tenían buenos campos de cereales. Además, en las regiones limítrofes con el desierto, pastaban, dice, rebaños y ovejas. Por supuesto que no encontraron un lugar donde pudiesen hacer Jesús, ¿verdad? Donde habían 4 o 5 casas. Lo único que había, ¿verdad?, era el pesebre, donde iban las ovejas. Y por esa razón, entonces, el Señor nace en esa condición. Dice ahí en Lucas capítulo 2, versículo 1, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para que ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió, dice, de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, en la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba ahí encinta. Y aconteció que estando allí, ¿verdad?, se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. No es, mis hermanos, esta situación como se pinta en las historias humanas. Fue un momento especial. Quizás José, me imagino yo, agarrando un balde con agua,
una escoba, si es que encontró por ahí, limpiando rápidamente el lugar, ¿verdad? Sacando algunos animales, mientras María, que el niño nació de manera natural, el primogénito, ¿verdad? Ella sentía los dolores, solamente tenían un paño para ir, ¿verdad? Que se acostaran y que pudiera llegar Jesús. Y eso, de alguna otra manera, no sé, los que somos padres, madres, nos debería quizás llevar a mucha meditación en torno a lo que en torno a todo este contexto. Por eso que para el Señor, fíjese, para la salvación, aquí empezó la salvación, ¿verdad? La llegada del Salvador. Pero llegó de una manera muy humilde, increíble. Por eso es que muchas veces, ¿verdad? Jesús no tuvo ni siquiera dónde acostar su cabeza. Así todo, nos amó y nos ama tanto que entregó su vida por cada uno de nosotros. ¿Quiénes fueron los testigos en ese lugar? Solamente los pastores. Era un lugar donde se pastoreaba. Por eso que en el mismo Lucas capítulo 2, versículo 14 dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió cuando dice los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer, lo que le habían dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Esta María, ¿no? Esta mujer veía todo lo que estaba pasando y me imagino que José también. Se maravillaba. Pero lo único que quedaba era guardarlo en el corazón. Pero todavía tenía que vivir muchas otras cosas María y José también. ¿Qué significaba tener a Cristo, verdad, como el primogénito? 30 años lo tuvieron entre ellos. Y lo que iba a vivir María, y no me cabe ninguna duda que también José, iba a ser uno de los más grandes tristezas que ninguna madre hoy día podría ni desearía que viviera. El sacrificio de su hijo de la manera en que fue. María estaba viendo cómo lo insultaban, cómo le pegaban, cómo lo herían, cómo lo humillaron, cómo lo clavaron a la cruz y cómo lo levantaron como un delincuente, siendo un hombre que no había pecado en él. Eso para una madre es desgarrador y para un padre también. ¿Qué hizo mi hijo para estar ahí? Y ahí la miraba y él lo miraba. Y en ese momento ocurre quizás lo mágico, ¿no? Digamos mágico entre comillas. La última bendición, ¿verdad?, que recibió de alguna otra manera María en Juan, es que al verla sufriendo, llorando, le pidió a Juan que la recibiera como su madre. Nunca Jesús dejó de amar a su madre terrenal. Por favor, Juan, reciba a mi madre. Detrás de eso, de esa petición, obviamente que estaba el hecho de que ella y sus hermanos se pudieran convertir también al Evangelio. Pero esta es María. ¿Se da cuenta usted que cuando uno se pone a pensar, y hay muchos otros detalles, mis hermanos, que uno cuando analiza, es una mujer increíble, es un hombre increíble. Yo tengo que de alguna otra manera lograr, ¿verdad?,
a imitarlos de alguna u otra manera. Jesús recibió las instrucciones de ellos como padres, lo criaron. Jesús no vivía en una burbuja, no. Dice que Jesús crecía en la gracia, ¿verdad? Y en el conocimiento y en la sabiduría, tanto de Dios como también de sus padres. Ambos eran hombres y un hombre y una mujer justa, obedientes y sujetos a Dios. Por lo tanto, todos los valores que le entregaba María y José eran valores espirituales. El rol de los padres, fundamental. Jesús siempre estuvo sujeto a ellos también. El rol de los hijos, sujetarse a sus padres. Ese es el rol de la familia. No se pide otra cosa. No se pide otro hablemos, elemento. Y por eso que cuando algunos matrimonios jóvenes o que se van a casar dicen que nadie nos enseña, ¿verdad?, a ser esposo y esposa. Bueno, vean a José y María. No nos enseña a hacer matrimonio. Sí, no nos enseña. Es que José y María, hermano, José y María. ¿Pero qué? José y María eran un hombre y una mujer, un matrimonio como usted, como yo. En un contexto complejo y difícil. Para terminar y no aburrirlos más, en las Escrituras hay una oración y es la única oración registrada, ¿verdad?, por María, registrada de María hacia Dios. Después de aquí, ella solamente veía y observaba y guardaba muchas cosas, ¿verdad?, en su corazón. Dice aquí en Lucas capítulo 1, verso 46 en adelante. Estas palabras, hermanos, hermanas, si pueden marcarlas, si ya las conocen, pero cada vez que uno las lee, uno ve qué asombroso es, ¿verdad?, poder escuchar a una mujer. Y para eso, entonces, también decir claramente que para Dios las mujeres, las hermanas, son importantes. Nunca Dios ha sido machista, como dicen muchos, sino que las mujeres para Dios fueron importantes. Es más, las primeras personas que vieron a Jesús resucitado fueron las mujeres. Dice Lucas ahí, verso 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija, dice, en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Estos textos da para un estudio tremendo. Estas palabras que nacen del corazón de esta mujer, ensalzando y reconociendo a Dios. Estaba ella dispuesta a vivir lo que tenía que vivir. No había cuestionamiento. Señor, no hay problema. Estoy contigo, ¿verdad?, en las buenas y en las malas. Y fue así. Por eso es que yo de aquí descarto qué cosa. El verso 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y por supuesto que es así. Cuando quizás nos pregunten, ¿y ustedes qué creen de María? Para mí María es una de las mujeres más increíbles dentro de todas las mujeres, ¿verdad?, que yo puedo evidenciar en las Escrituras. Y es una de las mujeres más valientes. Y es una de las madres más poderosas
así como José su padre, porque de ser una sierva pasó a ser una mujer que todas las generaciones deberían de hablar de ella, pero deberían de hablar de ella de acuerdo a cómo se establecen las escrituras. Destacar su obediencia, su valentía, ¿verdad? Y su sujeción a Dios, al igual que José. Estos eran los padres, hermanos, que de alguna u otra manera cuidaron, criaron a este Jesús durante sus primeros 30 años. Ese José, que era un carpintero, lo más probable que sí le enseñó carpintería a Jesús. María lo miraba con mucho amor y cariño, era el primogénito, era el primero. Por lo tanto, aquí hay toda una lección de fondo que, por supuesto, es importante poder seguir quizás analizándola y profundizándola. Mis hermanos, espero que esta reflexión nos ayude quizás, ¿verdad?, a darnos cuenta que todo este proceso que se vivió hasta la crucifixión de Jesús fue todo un proceso hermoso por un lado, difícil por otro, pero que dependía en un 100% de la obediencia, sujeción y voluntad de los padres y de todos los que participaron. Y hoy día también es responsabilidad nuestra que la iglesia permanezca firme y seguir llamando a personas a que sean parte de este reino maravilloso. Y eso dice el Señor, bueno, pero ¿de quién depende, Señor? Depende de ti, depende de mí, depende de ustedes, depende de nosotros. Yo ya hice el trabajo, dice el Señor. Ya ese matrimonio hizo su trabajo. Ahora depende de nosotros. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias por su atención.